¿Crees que la humanidad es indestructible? Piensa esto, hace solo 166 años, en 1859, el Sol nos lanzó un zarpazo cósmico llamado Evento Carrington. Fue una llamarada tan violenta que las auroras boreales bailaron sobre Colombia y las líneas de telégrafo de medio mundo ardieron, electrocutando a los operadores. Ahora, sube el volumen porque lo que viene es escalofriante. Si esa tormenta solar ocurriera mañana, mientras ves este video, tu realidad digital se esfumaría en un chispazo. Y lo mejor o peor es que los científicos acaban de confirmar, entre 2024 y 2025, que eventos así son más comunes de lo que creíamos. Pero tranquilo, quédate, porque esto es solo el aperitivo. Imagina por un segundo que dependes de la electricidad para todo, para que salga agua de tu grifo, para que funcione tu nevera, para que los hospitales mantengan vivo a un ser querido. Ahora, imagina que, de repente, un pulso magnético gigante proveniente del Sol fríe todos los transformadores del planeta. Eso no es ciencia ficción, es una probabilidad estadística. Si el evento Carrington no se hubiera pillado con la red eléctrica global de hoy, el colapso no sería una opción, sería un hecho. Sin electricidad, no hay internet, no hay combustible, no hay comida. La civilización, tal cual la conocemos, se detiene en seco. Y lo más aterrador es que, los expertos dicen que no es cuestión de si pasará, sino de cuándo. Pero espera, que esto se pone más interesante. Resulta que estudios recientes, de esos que salen en revistas serias, han descubierto que el evento Carrington no fue un accidente aislado. Estos megabombazos solares ocurren, en promedio, cada 100 o 500 años. Traducción, estamos viviendo en el centro de la diana estadística. Si aquella vez nos salvamos por tener solo telégrafos, la próxima no tendremos tanta suerte. Millones morirían en el caos inicial y los supervivientes se enfrentarían a un mundo sin reglas, donde la tecnología sería un recuerdo oxidado. Por eso, amigo, aunque te duela los ojos, más te vale darle al like y suscribirte, porque lo que viene ahora es un virus que se supo cómo jugar sucio. La gripe que devoró a los jóvenes, justo cuando la humanidad intentaba cerrar las heridas de la Primera Guerra Mundial. Llegó un enemigo invisible, silencioso y mortal que no distinguía de trincheras ni bandos. Entre 1918 y 1920, una cepa de gripe porcina, la H1N1, se coló por la garganta de medio mundo. Infectó a 500 millones de almas, un tercio de la población de entonces, y masacró a entre 50 y 100 millones. Para que te hagas una idea, mató más personas en un año que la peste negra en un siglo, y dejó a la Primera Guerra Mundial con el triste papel de mero espectador. Pero lo más macabro de esta historia es a quien eligió atacar. Lo realmente aterrador de esta pandemia no fue solo su brutal letalidad, sino su siniestra puntería. Mientras que la gripe común suele ser más peligrosa para niños y ancianos, la H1N1 de 1918 apuntó directamente al corazón de la sociedad. Adultos jóvenes y sanos de entre 20 y 40 años. La gente moría con los pulmones literalmente destrozados en cuestión de días, a veces horas. Imagina el impacto, justo la generación que había sobrevivido a las balas volvía a casa para caer por un estornudo. Si el virus hubiera sido solo un 10% más letal, habría eliminado por completo la capacidad reproductiva de la humanidad. No habría habido suficientes personas en edad fértil para repoblar el planeta. Ahora piensa, estábamos en un mundo sin antibióticos, sin UCI y sin vacunas. Ciudades enteras se quedaron sin médicos porque ellos mismos estaban muriendo. Las morgues rebosaban y la gente cavaba fosas comunes con miedo. Fue un colapso social absoluto en medio de la posguerra. Y aunque el COVID nos pareciera el fin del mundo, al lado de este monstruo fue un resfriado. Este bicho nos mostró que la naturaleza tiene sus propios planes y que a veces, solo a veces, nos da un respiro. Pero no te confíes, porque si crees que una tormenta solar o un virus son lo peor que le puede pasar a la especie, espera a conocer el número 5, el momento en que dos tipos encerrados en una sala estuvieron a punto de volar el planeta por los aires. Si alguna vez has sentido miedo por un error que cometiste en el trabajo,
Imagina lo que sintió un capitán de submarino soviético en octubre de 1962. Durante 13 días, el mundo entero contuvo la respiración mientras Estados Unidos y la Unión Soviética jugaban al póker con misiles nucleares apuntando a sus ciudades. Todo empezó cuando un avión espía estadounidense fotografió bases soviéticas con ojivas atómicas en Cuba. A un paso de Florida, Kennedy y Khrushchev se enzarzaron en un duelo de amenazas que puso a la humanidad al borde del abismo. Pero lo que pocos saben es que estuvimos a un solo telegrama malentendido de decir adiós para siempre. Piénsalo bien. Los mandos militares estadounidenses, con los nervios de punta, elevaron la alerta de IFCON-2, el paso previo a la guerra nuclear. En ese estado, cualquier avión no identificado en el radar, cualquier submarino fuera de lugar, podía interpretarse como el inicio del ataque. Y hubo varios sustos de verdad. Un avión espía U-2 se perdió y voló sobre Siberia, y varios submarinos soviéticos, armados con torpedos nucleares, fueron acosados por la Marina americana sin poder comunicarse con Moscú. El mundo dependía de que un puñado de militares, agotados y aislados, mantuvieran la cabeza fría en medio del caos. La estadística era espeluznante. El propio Kennedy calculó que el riesgo de una guerra total era de entre un 33% y un 50%. Ahora viene lo que te pondrá la piel de gallina. En uno de esos submarinos, el B-59, el capitán estaba tan acosado que, convencido de que la guerra ya había empezado, ordenó lanzar un torpedo nuclear. Por suerte, la flota soviética tenía un protocolo, necesitaban la autorización de 3 oficiales a bordo. 2 estuvieron de acuerdo, pero el tercero, un tal Vasily Arkhipov, se negó rotundamente. Ese hombre, con un simple no, evitó la Tercera Guerra Mundial. Si aquel torpedo sale, la represalia nuclear habría sido inmediata, desencadenando un invierno nuclear que habría extinguido nuestra especie. ¿Te das cuenta? La humanidad se salvó porque un tipo llamado Vasily tuvo más sentido común que sus 2 compañeros. Pero, ¿y si te digo que no fue la única vez que casi desaparecimos por agua? Porque antes de los misiles ya hubo un diluvio que lo cambió todo. El diluvio que nos unió a todos. ¿Sabías que hay más de 250 culturas en todo el mundo, desde los aborígenes australianos hasta los aztecas, que cuentan la misma historia? Sin conocerse, sin compartir un solo mensaje de texto, todas ellas describen un momento exacto en que la humanidad quedó reducida a un puñado de supervivientes flotando sobre las aguas. No, no es casualidad. Hablamos del diluvio universal, un evento que la ciencia oficial trata con pinzas, pero que la memoria colectiva de la humanidad grabó a fuego en nuestro ad cultural. Y no me refiero solo al Noé de la Biblia. Esto es mucho, mucho más grande. En Mesopotamia, 2000 años antes de Cristo, ya hablaban de Utnapishtim, un rey advertido por los dioses para construir una embarcación y salvar a su familia y a los animales. En la India, Manu es salvado por un pez gigante que lo guía en un arca. En Grecia, Deucalión y Pirra sobreviven para repoblar la tierra lanzando piedras por encima del hombro. Y cruzando el charco, en América, los mayas, los incas y las tribus Hopi del norte también guardan relatos de un gran diluvio del que solo escaparon unos pocos. ¿Cómo es posible que pueblos separados por océanos inmensos coincidan hasta en los detalles más pequeños, como el envío de un pájaro para buscar tierra firme? Ahora piensa fríamente. La geología nos dice que no hubo un diluvio que cubriera todo el planeta al mismo tiempo. Pero entonces, ¿qué pasó? La hipótesis más inquietante es que, si ocurrió una catástrofe global, quizás un mega tsunami o un deshielo masivo, que acabó con casi toda la población humana de entonces. Solo unos pocos miles, tal vez menos, sobrevivieron en balsas o montañas, y con el tiempo, sus descendientes poblaron el mundo, llevando consigo el mismo relato de terror acuático. Esa es la razón de que, hables donde hables, encuentres la misma historia, la de que casi nos extinguimos, y todos, absolutamente todos, venimos de ese puñado de supervivientes. Pero si crees que el agua fue lo peor, espera a ver lo que pasó hace solo 3 años cuando Putin y la OTAN nos pusieron al borde del botón rojo. El botón rojo de Putin 2022. ¿Crees que la Guerra Fría terminó en 1991?
Pues déjame decirte que, hace solo 3 años, entre septiembre y noviembre de 2022, el fantasma de la guerra nuclear volvió a pasearse por el planeta con más fuerza que nunca. Mientras muchos veíamos la guerra en Ucrania como un conflicto lejano de tanques y trincheras, los líderes mundiales contenían el aliento ante las amenazas explícitas de Vladimir Putin. Rusia, viendo que su ejército retrocedía en Jersón y Kharkov, empezó a agitar el arma nuclear táctica como quien agita una botella de champán antes de abrirla. Y esto no fue un simple farol de taberna. Putin fue claro, usaría todos los medios disponibles para defender el territorio ruso, incluyendo las regiones ucranianas que acababa de anexionarse ilegalmente. Para los servicios de inteligencia de Estados Unidos, eso era una señal inequívoca de que se estaba considerando seriamente el uso de armas nucleares tácticas en el campo de batalla. Francia y Reino Unido, mucho más cerca geográficamente del conflicto, se prepararon para una respuesta coordinada. Porque, seamos sinceros, si Rusia lanza una bomba atómica contra Ucrania, la OTAN no puede quedarse cruzada de brazos. ¿Y entonces qué? La escalera nuclear solo tiene un peldaño más, el fin del mundo. El momento más tenso se vivió cuando Rusia acusó falsamente a Ucrania de preparar una bomba sucia, un artefacto convencional mezclado con material radiactivo. Esa acusación, sin pruebas, era el pretexto perfecto para que Moscú justificara su propia respuesta nuclear. Imagina el escenario: servicios secretos nerviosos, generales asesinados en territorio ucraniano y una Rusia humillada militarmente. El boletín de científicos atómicos, esos que manejan el famoso reloj del juicio final, adelantó las manecillas a 90 segundos de la medianoche, el punto más crítico desde la crisis de los misiles en Cuba. Lo más aterrador es que, en Occidente apenas nos enteramos. Pero si crees que esa fue la única vez que el cosmos nos apuntó con su dedo, espera a conocer el número 2, un rayo llegado de las estrellas que casi nos deja ciegos a todos. Imagina que estás en el año 774 después de Cristo, en plena época del emperador Carlomagno. Los campesinos trabajan la tierra, los monjes copian manuscritos a la luz de las velas, y de repente, sin previo aviso, el cielo se ilumina con una luz cegadora. Pero no es una aurora boreal. Es algo mucho más siniestro: un brote de rayos gamma procedente del espacio profundo acaba de impactar contra la Tierra. Durante unos segundos, nuestro planeta se convierte en el blanco de un disparo cósmico. Y lo más increíble es que esto no es una teoría, lo sabemos porque los anillos de los árboles del año 774 guardan la prueba. En 2012, un investigador llamado Fusa Miyake descubrió algo alucinante. Analizando los anillos de cedros japoneses, encontró un pico masivo de carbono 14 justo en el año 774. Ese isótopo solo se produce cuando rayos cósmicos de alta energía chocan contra nuestra atmósfera. Y el pico era tan enorme que la única explicación posible era un estallido de rayos gamma, una de las explosiones más violentas del universo, probablemente causada por el colapso de una estrella masiva a entre 5.000 y 12.000 años luz de nosotros. Fue el evento más intenso de este tipo en los últimos 15.000 años. Pero, ¿y si la explosión hubiera estado un poco más cerca? Porque aquí viene lo escalofriante. Si ese estallido de rayos gamma hubiera ocurrido solo un 20% más cerca, a unos 3.000 años luz, la capa de ozono se habría reducido a la mitad durante décadas. La radiación ultravioleta del Sol, sin filtro, habría causado ceguera masiva en todos los seres humanos. Imagina el caos: sociedades enteras deambulando a ciegas, sin poder cultivar, sin poder cazar. El fitoplancton del océano habría muerto, colapsando toda la cadena alimenticia marina. La humanidad habría retrocedido a la edad de piedra, pero en la más absoluta oscuridad visual. Y lo peor es que esto no es un evento único, ha pasado varias veces en la historia. Somos afortunados de estar aquí para contarlo. Pero si crees que un rayo cósmico es lo máximo que puede pasar, espera a conocer el número 1, el mayor milagro de nuestra supervivencia. Pocas almas contra la extinción. ¿Alguna vez te has sentido solo?
Pues imagina ser parte de un grupo de apenas 1280 personas, y que de ese puñado de humanos dependa todo el futuro de nuestra especie. Pues así vivieron nuestros ancestros durante más de 100.000 años. Estudios genéticos publicados entre 2023 y 2025 como el liderado por Ai-Peng Li en la revista Science, han revelado algo que pone los pelos de punta. Hace unos 930.000 años, la población humana se desplomó de forma brutal. Perdimos el 98,7% de nuestros individuos reproductivos. Sí, como lo oyes, durante 117.000 años, toda la humanidad cabía holgadamente en un estadio de fútbol. Este colapso, probablemente causado por un cambio climático extremo, glaciaciones y sequías masivas, convirtió África y Eurasia en un infierno inhabitable. Nuestros ancestros sobrevivían como podían, cazando y recolectando en pequeños grupos, siempre huyendo de depredadores y enfermedades. En una población tan minúscula, cualquier virus nuevo, una mala temporada de caza o un simple incendio forestal habría borrado del mapa a toda la especie. Éramos un suspiro a punto de apagarse, y si eso fuera poco, la endogamia extrema comenzó a pasar factura, acumulando mutaciones genéticas peligrosas que debilitaban aún más a aquellos valientes. Ahora piensa en la lotería cósmica que tuvimos que ganar. Durante 117.000 años, más tiempo del que llevamos siendo humanos modernos, estuvimos al borde del abismo. 117.000 años sobreviviendo como un pequeño poblado perdido en un mundo hostil y gigantesco. Los científicos aún se preguntan cómo demonios lo logramos. Y lo más increíble es que, de ese grupito de 1.280 personas, salimos los 8.000 millones que hoy poblamos la Tierra. Somos el resultado de un milagro estadístico. Pero no te vayas, porque en la última parte haremos un repaso final, te daré un mensaje personal. Lo más importante, quiero saber qué harías tú acentuada si supieras que mañana pudiera ser el último día. Si este video te removió algo por dentro, si te hizo sentir esa mezcla de miedo y fascinación, te pido que me ayudes a seguir creando contenido como este. Dale un like bien fuerte. ¿Qué es la gasolina de este canal? Suscríbete si aún no lo has hecho, porque cada semana traemos nuevas historias que te harán mirar el mundo de otra manera. Y por favor, déjame un comentario.